La bruja Nahuala. Hola, oyentes, ¿cómo están? Mi nombre es Benito, y les traigo un relato nuevo, uno que, estoy seguro, no podrán sacar de su mente después de escucharlo. Una historia que me ha perseguido por años y que, a pesar del tiempo, sigue haciéndome temblar cada vez que cierro los ojos. Este es un relato que sucedió en las oscuras y solitarias calles de Puebla, un lugar lleno de historia, pero también de secretos que no deberían ser descubiertos. Así que prepárense, porque lo que les voy a contar es real, y me sucedió a mí. Comencemos. Mi vida, hasta aquel momento, había sido tranquila, como la de cualquier joven que viviera en el pintoresco pueblo de San Andrés, una pequeña comunidad que parecía sacada de un cuento. Las calles de piedra, las casas coloridas, y los mercados llenos de vida me hacían sentir que no había nada que pudiera alterarme. Pero todo eso cambió una tarde en la que conocí a don Samuel, un hombre mayor que había vivido en el pueblo durante toda su vida y que, a pesar de su avanzada edad, conservaba una lucidez asombrosa. Fue en la tienda de doña Carmen, en el centro del pueblo, donde escuché por primera vez hablar de la Nahuala. Yo solo había ido a comprar algunos víveres para la cena, cuando, de repente, vi a don Samuel conversando con varios de los ancianos del pueblo. Se estaba haciendo tarde, y el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Un ambiente extraño, como si la propia naturaleza presagiara algo malo. Me acerqué a ellos, y fue entonces cuando don Samuel, al verme, me invitó a sentarme. «Benito, tú eres joven y todavía no sabes lo que realmente ocurre en este pueblo», me dijo, mientras sus ojos, oscuros como la noche, me observaban con una intensidad que me hizo sentir incómodo. «Has escuchado hablar de la Nahuala, ¿verdad?». Mi risa nerviosa fue la respuesta. Claro que había escuchado las leyendas, como cualquier niño, pero siempre las había tomado como simples cuentos para asustar a los más pequeños. Sin embargo, don Samuel no parecía estar bromeando. Continuó hablando, cada palabra con un peso que no podía ignorar. Muchos creen que es solo una leyenda, pero no lo es. La Nahuala es real. Y está esperando a aquellos que se atreven a desafiarla. Al principio, pensé que estaba delirando. Pero, mientras me contaba la historia, pude ver la seriedad en su rostro. Me explicó que, siglos atrás, una mujer llamada doña Felipa Cortés había sido acusada de brujería y condenada a morir quemada en la plaza principal de San Andrés. Sin embargo, antes de su ejecución, juró que regresaría en forma de la Nahuala, una criatura oscura que acecha las sombras, buscando venganza contra los que la traicionaron. «Dicen que su alma nunca descansó», dijo don Samuel. «Y que aquellos que se acercan demasiado a la vieja casa de los Cortés, donde ella vivió, terminan siendo maldecidos. La Nahuala se alimenta del miedo, y si la enfrentas, te arrastra hacia su oscuridad». La historia me pareció absurda, pero al mismo tiempo, algo en mi interior comenzó a sentir una inquietud inexplicable. ¿Cómo podía un hombre tan sensato como don Samuel inventarse algo tan perturbador? Lo que no sabía en ese momento era que, al irme de esa tienda, ya había tomado un camino del que no habría marcha atrás. Esa misma noche, después de cenar, decidí salir a caminar para despejarme un poco. El aire estaba frío, y las calles de San Andrés estaban tranquilas, casi desiertas. Solo el sonido de mis pasos resonaba en el silencio. Caminé sin rumbo, disfrutando de la calma, hasta que llegué cerca de la vieja casa de los Cortés. Recuerdo que me detuve frente a la entrada, mirando la casa en ruinas. Las ventanas rotas, la puerta desvencijada, y las plantas que crecían descontroladas entre las grietas daban la sensación de que el lugar estaba deshabitado. Sin embargo, algo en su interior me hacía sentir que no estaba solo. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero lo ignoré, pensando que era solo el viento. De repente, escuché un susurro, un murmullo que venía de algún lugar cercano. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Era un sonido extraño, bajo, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no podía entender. El aire se volvió más pesado, y mi respiración se agitó. No estaba solo. Algo estaba allí,
observándome. Intenté darme la vuelta y salir de ese lugar, pero algo me detuvo. Una sombra, una figura humana encapuchada, apareció en la esquina de la casa, observándome fijamente. Sus ojos brillaban con un resplandor inhumano, como dos luces de fuego que me atravesaban. No pude moverme, mis piernas parecían estar atrapadas en el suelo. El susurro se intensificó, y la voz, ahora más clara, me habló directamente. Vete, Benito, o pagarás las consecuencias. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Sabía que no estaba soñando. La nahuala, la leyenda que siempre había tomado a broma, estaba frente a mí. La figura avanzó lentamente, deslizándose entre las sombras, como si fuera parte de la oscuridad misma. Entonces, me di cuenta de que estaba atrapado. No podía correr, no podía gritar. Estaba completamente paralizado. La nahuala se acercó más, y pude ver su rostro, aunque estaba parcialmente oculto por la capucha. Era una mujer, pero algo en su rostro no era humano. Su piel era pálida, casi gris, y sus ojos, esos ojos brillantes, no mostraban ni un atisbo de humanidad. Sentí que mi alma misma comenzaba a desvanecerse bajo su mirada. El aire a mi alrededor se volvió denso, y me costaba respirar. Te he estado esperando, Benito, susurró. Este es tu destino. En ese momento, algo dentro de mí despertó. Recordé las palabras de don Samuel y el ritual para sellar la maldición. Sin pensarlo, saqué de mi bolso la vela que llevaba, la encendí con manos temblorosas y la lancé al suelo, creando una barrera de luz. La nahuala retrocedió, gritando con furia. Su figura comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, susurró con voz cargada de odio. No has terminado conmigo, Benito. Nos volveremos a encontrar. La casa quedó en silencio. La figura se desvaneció, y el miedo que sentía comenzó a disiparse. Pero algo dentro de mí cambió. Sentí que había escapado de una pesadilla, pero a un costo. Ahora, cada vez que paso cerca de esa casa, cada vez que la sombra de la nahuala se cruza en mi mente, siento que todavía estoy siendo observado. Y así terminó mi encuentro con la nahuala, o al menos eso creo. Aunque nunca la volví a ver, esa sensación de estar siendo perseguido nunca se fue. Los susurros en la oscuridad, los ojos brillando en la lejanía. Esas son cosas que nunca olvidas. Así que, si alguna vez te encuentras por las oscuras calles de San Andrés y ves una sombra moverse entre las casas, no voltees. La nahuala podría estar cerca, esperando. Recuerda lo que te digo, porque nunca se sabe cuándo la oscuridad volverá a reclamar lo que es suyo. Gracias por escuchar mi relato. Si alguna vez les toca enfrentar algo tan oscuro como lo que viví, recuerden, el miedo puede ser más real de lo que pensamos. Hasta la próxima, oyentes, y manténganse a salvo. Suscríbete al canal para más relatos oscuros de la noche. El Nahual de las Minas. Hola, mi nombre es Samuel, y esta noche les traigo un relato que sucedió en un pequeño y apartado pueblo de Veracruz, rodeado de selvas y montañas, donde la naturaleza parece tener vida propia. Esta es la historia de un joven llamado Rodrigo, que, por su imprudencia, despertó una antigua maldición en las minas olvidadas de la región. Así que si te gustan las historias de terror y misterio, acompáñame en este relato. Comencemos. Hace algunos años, en el tranquilo y apartado pueblo de San José del Río, en Veracruz, vivía un joven llamado Rodrigo. Era conocido por su valentía y su carácter intrépido, siempre dispuesto a adentrarse en los rincones más oscuros del mundo. Como muchos en el pueblo, Rodrigo trabajaba en las minas de la región, que se encontraban en las faldas de la Sierra de los Tustras. Aunque las minas habían sido abandonadas por la mayoría de los lugareños, él aún se aventuraba a adentrarse en sus profundidades, buscando oro y plata en los oscuros túneles. Los ancianos del pueblo siempre advertían a los jóvenes sobre las minas, contando historias de un nahual antiguo que las protegía. Nadie sabía quién había sido ese nahual ni cómo había adquirido tal poder,
pero todos coincidían en que su espíritu seguía rondando las minas, castigando a aquellos que se atrevieran a profanar su dominio. Sin embargo, Rodrigo, como muchos jóvenes valientes, no creía en esas supersticiones. Para él, todo era solo una leyenda para asustar a los más pequeños. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Rodrigo salió de la mina, cansado pero satisfecho por lo que había encontrado. Mientras caminaba hacia el pueblo, algo extraño llamó su atención. Entre los árboles cercanos, vio una figura encapuchada que parecía observarlo. La figura desapareció rápidamente entre las sombras, pero Rodrigo, movido por la curiosidad, decidió seguirla. Al principio, pensó que se trataba de un anciano o algún campesino del pueblo, pero a medida que se acercaba, la figura se desvaneció en la oscuridad. Aunque un escalofrío recorrió su cuerpo, decidió que no era más que una ilusión creada por la luz del atardecer. Sin embargo, un sentimiento inquietante comenzó a apoderarse de él, como si algo lo estuviera observando. A pesar de esa sensación, no le dio mayor importancia, pero esa noche, algo cambiaría para siempre. Esa misma noche, mientras todos en el pueblo descansaban, Rodrigo, como de costumbre, decidió regresar a la mina a explorar más a fondo. Nadie lo acompañó, la mayoría de los trabajadores habían dejado de ir debido a los rumores de los espíritus y criaturas que habitaban las profundidades. Pero Rodrigo, decidido a encontrar más riquezas, no temía a esas historias. Mientras caminaba por los oscuros pasadizos de la mina, algo comenzó a sentirse diferente. El aire se volvió pesado, denso, como si estuviera siendo presionado por algo invisible. La oscuridad era completa, y los ecos de sus pasos resonaban en las paredes de las cavernas. De repente, escuchó un susurro. Primero, pensó que era el viento, pero pronto los susurros se hicieron más claros, como si alguien estuviera hablando directamente en su oído. «Te estás acercando al corazón de la mina», murmuró una voz profunda, gutural, que resonó en el vacío. Rodrigo se detuvo en seco, el miedo comenzaba a apoderarse de él, pero trató de ignorarlo. Siguió avanzando, y en ese momento, la figura apareció frente a él. Era una sombra imponente, con ojos brillantes como brasas, que lo miraba fijamente desde la oscuridad. Rodrigo intentó retroceder, pero la criatura avanzó hacia él con una velocidad sobrenatural. «¿Quién eres?», gritó, pero su voz temblaba con miedo. La criatura no respondió de inmediato. Su figura cambió, como si fuera un hombre transformado en algo más. Su cuerpo se alargó, su piel se cubrió de pelo negro y espeso, y sus garras crecieron, al igual que sus dientes, que brillaban con la luz de su mirada. Ante él, no estaba un hombre, sino un ser monstruoso, un nahual, la criatura que se decía que rondaba las minas. «Soy el guardián de estas tierras, el protector de los secretos enterrados», dijo la criatura con una voz que parecía resonar en las paredes mismas de la mina. «Quienes desafíen mi dominio, pagarán el precio». Rodrigo sintió como el aire se volvía más pesado. El miedo lo envolvía por completo, pero no podía retroceder, las piernas no le respondían. La criatura dio un paso hacia él, y en su rostro apareció una expresión que parecía burlona. «Has cometido un grave error», continuó el nahual, «este lugar es sagrado, y nadie puede entrar sin respetar lo que habita en él». Rodrigo intentó gritar, pero no pudo. La criatura lo miraba fijamente, y en sus ojos brillaban unas llamas infernales. De repente, el nahual se abalanzó sobre él. Rodrigo, en un acto desesperado, intentó defenderse, pero las garras de la criatura lo desgarraron. El dolor era insoportable, pero lo peor aún estaba por llegar. «Tu alma está marcada», dijo el nahual, mientras su figura se desvanecía. «Nunca dejarás este lugar». La visión de la criatura comenzó a desvanecerse, y cuando Rodrigo logró recomponerse, se dio cuenta de que estaba solo, en un rincón oscuro de la mina, cubierto de heridas y con el cuerpo agotado. El nahual ya no estaba, pero el miedo no lo abandonó. Supo, en ese momento, que algo en él había cambiado para siempre.
Esa misma noche, mientras Rodrigo caminaba de vuelta al pueblo, sentía una presencia que lo observaba en cada paso que daba. Un escalofrío recorrió su espalda y, de repente, vio las sombras moverse a su alrededor. Se dio cuenta de que el nahual ya no era solo una leyenda. Había venido a buscarlo, y ahora su alma pertenecía al espíritu de la mina. Al día siguiente, los habitantes del pueblo encontraron a Rodrigo tirado en la entrada de la mina, desorientado y completamente pálido. Sus ojos estaban vacíos, como si ya no estuviera allí. Los ancianos sabían que lo que había sucedido era inevitable. Había despertado la ira del nahual y nunca más sería el mismo. Y así terminó la historia de Rodrigo, el joven que desafió al nahual de las minas de San José del Río. Nadie sabe si, en algún lugar de las oscuras profundidades, su alma sigue atrapada bajo el control del espíritu de la mina. Lo único que se sabe es que, a veces, en las noches más oscuras, si te acercas a las minas, puedes escuchar susurros en el viento, como si el nahual aún estuviera esperando a su próxima víctima. Gracias por escuchar este relato. Si alguna vez visitas el pueblo de San José del Río en Veracruz, ten cuidado. Las minas son profundas y oscuras, y la leyenda del nahual nunca olvida a aquellos que se atreven a desafiarla. Hasta la próxima, oyentes. Y no olvides suscribirte al canal para más relatos. Mi compadre era un nahual. Hola, oyentes. Soy Samuel, y en esta ocasión les traigo una historia tan surrealista como aterradora. Es una historia que viví de primera mano, y les aseguro que no es algo que cualquiera podría imaginar, aunque lo hayan escuchado en leyendas. Mi compadre, un hombre que conocí desde niño, resultó ser algo mucho más oscuro y antiguo de lo que nunca imaginé. Así que pónganse cómodos, apaguemos las luces y prepárense para conocer la historia de cómo descubrí que mi compadre era, en realidad, un nahual. Comencemos. Mi nombre es Samuel, y nací y crecí en un pequeño pueblo en Veracruz, rodeado de selvas y montañas. El pueblo era tan pequeño que todos nos conocíamos. En esas tierras, las leyendas sobre nahuales y espíritus eran tan comunes como las lluvias tropicales, pero como cualquier joven, no las tomaba demasiado en serio. Para mí, eran solo cuentos para asustar a los niños. Nadie, ni en sus sueños más extraños, podría haber imaginado que esas historias eran reales, o peor aún, que alguien cercano a mí las estaría viviendo. Mi compadre, Luis, era una de esas personas que todos en el pueblo respetaban. Era un hombre robusto, de carácter tranquilo y sonrisa fácil, pero con algo en su mirada que siempre me hacía pensar que había más en él de lo que mostraba. Lo conocí desde que éramos niños, y a medida que crecíamos, nuestra amistad se hizo más fuerte. Nos conocíamos tanto que a veces no necesitábamos hablar para entendernos. Si uno de los dos sentía que algo no estaba bien, el otro ya lo sabía. Y esa conexión, que siempre me pareció una bendición, sería la misma que me pondría al borde del abismo. Luis no era un hombre común. En su juventud, había sido conocido por sus habilidades en el campo. Podía hacer crecer cualquier cosa, desde maíz hasta frutas exóticas, y siempre sabía cuando una tormenta se acercaba. Su conocimiento de la naturaleza era asombroso, y no solo por sus observaciones, sino por su capacidad para conversar con la tierra, o eso es lo que yo pensaba. En aquel entonces, solo pensaba que Luis tenía una conexión especial con la naturaleza, pero nunca imaginé que esa conexión venía de un poder mucho más antiguo. El primer evento extraño ocurrió una tarde, justo después de que Luis y yo hubiéramos estado trabajando juntos en la parcela. Estábamos arreglando las cercas de mi casa, un trabajo común para cualquiera de los dos. Sin embargo, al final del día, cuando el sol comenzaba a ponerse, Luis se mostró inusualmente callado. Yo lo observaba, tratando de entender si algo le preocupaba. «Compadre, ¿todo bien?», le pregunté mientras limpiaba mis manos con un trapo. Luis me miró fijamente, como si hubiera estado perdido en sus pensamientos. «Sí, todo bien, Samuel. Solo, me siento cansado», respondió,
pero algo en su voz me dio a entender que no estaba diciendo la verdad. Una semana después de este incidente, Luis empezó a cambiar. Llegaba tarde a las reuniones, su mirada estaba distante y ya no hablaba tanto como antes. Lo que más me inquietaba era que, de noche, siempre sentía como si algo lo estuviera llamando. Yo lo había visto salir en silencio, a altas horas de la noche, sin darme cuenta hasta que ya estaba lejos. Pensé que tal vez simplemente estaba agobiado por el trabajo, pero un sentimiento extraño comenzó a crecer en mi pecho. Algo no estaba bien. Una noche, después de una fiesta en el pueblo, decidí seguirlo. Vi cómo Luis se levantó discretamente, sin decir palabra alguna a nadie, y se adentró en el bosque que rodeaba mi casa. La curiosidad me consumió, y aunque intenté no pensar demasiado en ello, un impulso irrefrenable me obligó a seguirlo. A medida que me internaba más y más en la oscuridad del bosque, sentí una extraña presión en el aire, como si el mismo lugar estuviera vivo. El sonido de los grillos y los búhos desapareció, y el único ruido que podía oír era el de mis pasos sobre el suelo cubierto de hojas secas. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Luis estaba frente a un árbol gigantesco, uno de esos árboles milenarios que dominaban la selva. Su figura, en la penumbra, parecía erguirse de forma extraña, casi como si estuviera esperando algo. Lo observé desde detrás de unos arbustos, sin atreverme a acercarme más, y fue en ese momento que algo verdaderamente aterrador ocurrió. Luis alzó ambos brazos hacia el cielo y comenzó a murmurar palabras en una lengua que no podía reconocer. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, y su cuerpo comenzó a cambiar. Primero, sus manos se alargaron, y sus dedos se convirtieron en garras. Luego, sus hombros se ensancharon y su espalda se arqueó de una forma antinatural. Vi cómo su rostro comenzaba a deformarse, sus rasgos se alargaban y el pelo que cubría su cabeza se convertía en una melena densa y oscura. Ya no era Luis. Era algo completamente distinto, una criatura mitad humana, mitad bestia, cuyos ojos ardían con un fuego salvaje. Mi compadre, mi amigo de toda la vida, se había transformado en un nahual. En ese instante, el miedo se apoderó de mí. El ser frente a mí me miró fijamente, y una sonrisa macabra apareció en su rostro, como si supiera que yo lo había descubierto. ¿Lo ves, Samuel?, dijo con una voz profunda y gutural. Yo no soy lo que creías. Yo soy el protector de estas tierras, el espíritu que habita en la sombra, y ahora, tú también lo sabes. No pude responder. Estaba paralizado. No entendía cómo podía ser mi compadre ese ser tan monstruoso. Luis, o lo que quedaba de él, avanzó hacia mí con una rapidez inhumana, y en un suspiro, desapareció entre la oscuridad del bosque. El miedo me dejó sin aliento, y solo cuando regresé a casa, agotado y temblando, me di cuenta de que había presenciado algo que cambiaría mi vida para siempre. Al día siguiente, cuando traté de hablar con Luis, ya no estaba. Nadie lo vio por el pueblo. Sus familiares decían que se había ido a trabajar a otro lugar, pero yo sabía la verdad. Mi compadre no era quien decía ser. Había sido un nahual desde siempre, y el poder que le otorgaba esa transformación estaba más allá de lo que cualquier ser humano podría comprender. Esa noche, no pude dormir. Cada crujido de la casa me parecía un susurro en la oscuridad. Sabía que mi compadre seguía cerca, vigilando, esperando. Y aunque nunca más volví a verlo, sentí su presencia en cada rincón del pueblo. Han pasado muchos años desde aquel encuentro, pero jamás olvidaré lo que vi esa noche. A veces, cuando camino por los campos o por la selva, siento como si alguien me observase desde las sombras. Y aunque ya no veo a Luis, sé que aún sigue ahí, en algún rincón oscuro de la selva, bajo la forma de un nahual. La próxima vez que te encuentres en un pueblo de Veracruz, ten cuidado. No todo lo que parece humano lo es. Los nahuales, como mi compadre, se esconden entre nosotros, esperando el momento adecuado para revelar su verdadero rostro. Gracias por escuchar esta historia.
Recuerda que algunas leyendas tienen raíces más profundas de lo que imaginas, y a veces, lo peor no son los monstruos que vemos, sino aquellos que están demasiado cerca. Hasta la próxima, oyentes. El ser que se roba a los niños. Buenas noches, soy Samuel, y les traigo una historia oscura y aterradora. Esta es una leyenda que muchos han escuchado, pero pocos se atreverían a creer. Es sobre un ser que, en las sombras, acecha a los más pequeños. Se dice que se lleva a los niños que se portan mal o a aquellos que andan fuera de casa después de oscurecer. Acompáñenme a conocer la historia del Nahual que se roba a los niños, una historia que ha aterrorizado a generaciones enteras en pueblos remotos. No olviden que lo que nos enseñan las leyendas es que nunca se sabe si estamos siendo observados por algo mucho más oscuro de lo que imaginamos. Comencemos. Hace muchos años, en un pueblo apartado de Veracruz, las noches eran especialmente oscuras y la gente respetaba una regla fundamental: después de que el sol se ponía, nadie debía andar solo por las calles. Nadie, excepto los niños, que se aventuraban a jugar en las afueras de las casas, sin escuchar las advertencias de los adultos. Pero esa despreocupación tenía consecuencias, y los más pequeños pronto aprendieron a temer una historia que muchos consideraban solo un cuento para asustar. Esta historia comenzó con un niño llamado Jorge, un pequeño travieso que vivía con su madre en una humilde casa en las afueras del pueblo. Desde pequeño, Jorge había sido un niño lleno de energía, siempre corriendo y jugando por todo el pueblo. Su madre, una mujer que siempre estuvo alerta, le repetía una y otra vez que nunca saliera después de la puesta del sol. Las sombras son peligrosas, hijo, le decía, y hay seres que esperan que los niños inocentes salgan a jugar para atraparlos. Pero Jorge, como muchos niños, pensaba que esas advertencias eran solo cuentos viejos, historias que las madres contaban para que sus hijos no se alejaran de casa. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Jorge salió corriendo, como siempre lo hacía, para reunirse con sus amigos en el campo de juego. Las luces de las casas comenzaron a apagarse, y una niebla espesa comenzó a levantarse desde el río cercano. Jorge, como si nada, siguió corriendo y se alejó cada vez más de su hogar, sin percatarse de lo oscuro que se estaba poniendo. «Vas a ver, mamá», pensó Jorge mientras se reía, ignorando las palabras de su madre. Al caer la noche, sus amigos ya se habían ido a casa, pero Jorge no quería volver. Decidió seguir jugando un poco más cerca del bosque, donde las sombras se volvían más densas. Fue entonces cuando escuchó un sonido extraño, un susurro que venía de entre los árboles. Era como si alguien lo llamara, pero con una voz suave, casi hipnótica. «Jorge. Jorge, ven aquí, niño». Era una voz dulce, suave, pero que, al mismo tiempo, tenía algo de inquietante. Jorge, curioso, se acercó al borde del bosque, donde la oscuridad lo envolvía. De repente, vio una figura, algo difusa, que se movía entre los árboles. «¿Quién eres?», preguntó Jorge sin miedo, pensando que quizás era alguno de sus amigos que había vuelto a jugar. La figura se acercó lentamente, y Jorge pudo distinguir algo extraño en ella. Era una mujer, pero su rostro parecía estar cubierto por una sombra, y su cuerpo se movía de una manera que no era humana, como si flotara. Sus ojos brillaban en la oscuridad con un resplandor amarillo, y su sonrisa era demasiado amplia, como la de un animal salvaje. «Soy quien te está esperando, pequeño. Has hecho mal en salir tan tarde. Pero no te preocupes, te llevaré a un lugar muy especial, donde nunca más tendrás que temer a la oscuridad». La voz de la figura se volvió más grave, y en ese momento, Jorge sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se abalanzó sobre él con una velocidad sobrenatural. Jorge trató de correr, pero sus piernas no respondían. La figura lo envolvió en sus brazos, que parecían más largos y delgados de lo normal. Y fue ahí cuando Jorge comprendió la verdad: la mujer no era una mujer, era un nahual, una criatura que podía transformarse a voluntad, y su verdadera forma era mucho más terrible.
El nahual lo miró fijamente con esos ojos amarillos y comenzó a susurrar en su oído. No debes temer, niño. Los niños como tú nunca se dan cuenta cuando es demasiado tarde para escapar. Yo soy la sombra que se lleva a los que se desobedecen, y tú, querido Jorge, has sido elegido. Con un grito ahogado, Jorge intentó zafarse, pero el nahual lo arrastró hacia el interior del bosque, donde la niebla se hacía aún más espesa. En ese momento, el niño desapareció de la vista de todos y nadie lo volvió a ver. Al día siguiente, el pueblo entero se despertó con la noticia de la desaparición de Jorge. Todos salieron a buscarlo, pero el bosque era vasto y las huellas se perdían en la niebla. Las autoridades investigaron durante días, pero nunca encontraron rastro alguno del niño. Y aunque algunos creían que Jorge había simplemente huido, los más viejos sabían la verdad. Desde entonces, las madres en el pueblo comenzaron a contar la historia de Jorge y el nahual que se lo llevó. Les decían a sus hijos que no se acercaran al bosque, especialmente después del anochecer, porque esa criatura aún rondaba, esperando su oportunidad para robar a los niños desobedientes. A lo largo de los años, más niños desaparecieron sin explicación, siempre después de que caía la noche. Los rumores sobre el nahual se hicieron más fuertes y algunos incluso decían que la criatura podía tomar la forma de cualquier persona, mezclándose entre los habitantes del pueblo. Las leyendas nunca se olvidan, y lo que ocurrió con Jorge se convirtió en una advertencia para todos los niños del pueblo. El nahual, siempre al acecho en las sombras, jamás se olvida de aquellos que se atreven a desafiar las reglas. Nadie sabe si Jorge fue el último en caer bajo su influencia, pero siempre se dice que cuando la niebla se levanta desde el río y la luna se oculta entre las nubes, es mejor que los niños estén dentro de casa. Pues el nahual sigue esperando, acechando desde la oscuridad. Así termina la historia del nahual que se roba a los niños. Si alguna vez te encuentras en un pueblo aislado, cerca de un bosque o de un río, y escuchas un susurro en la oscuridad, recuerda la advertencia. No todos los seres que nos rodean son lo que parecen, y a veces las sombras guardan secretos mucho más oscuros de lo que imaginamos. Hasta la próxima, oyentes. Suscríbete al canal Relatos Oscuros de la Noche para más videos de miedo.